Mensaje. Esdras. Capítulo 1. Y en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor dicha por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo. Así dijo Ciro rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Develación. El despertar del espíritu de Ciro es símbolo del llamado iniciático. Todo verdadero despertar comienza con la acción directa del ser, que impulsa al alma a proclamar su propósito. Restaurar la unión con lo divino. El pregón por escrito y de palabra muestra que la obra debe ser expresada tanto en la doctrina externa como en el trabajo interno. El alma obediente reconoce que todo poder viene del Altísimo. La misión sagrada no es construir un templo externo, sino edificar el santuario del ser en la Jerusalén interior, que significa visión de paz, el corazón purificado. Mensaje. 3. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde fuere extranjero, los varones de su lugar le ayuden con plata, y oro, y hacienda, y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Develación. El llamado es universal. Todo aquel que escuche la voz del Espíritu está invitado a subir. Jerusalén está en Judá, la tribu del león, símbolo de la fuerza crística. Edificar la casa de Dios es reconstruir el templo interior mediante la transmutación y la fidelidad al ser. El extranjero es el alma exiliada en la confusión del mundo. La ayuda con plata y oro son símbolos de la ciencia y la sabiduría entregadas al servicio de lo alto. Las bestias representan las fuerzas instintivas que deben ser ofrendadas y sublimadas en el altar del corazón. Mensaje. 5. Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. 6. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias, y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Develación. Los que responden al llamado son los que tienen el espíritu despierto. Judá simboliza la fuerza solar, Benjamín la voluntad fiel, y los sacerdotes y levitas representan los principios de pureza y servicio. Todos ellos trabajan juntos en el alma para restaurar el templo perdido. El confortar las manos es dar fuerza al iniciado para continuar su obra. Los vasos de plata y oro son las facultades internas que, al ser purificadas, se convierten en instrumentos de luz. Las cosas preciosas son los dones espirituales que se reciben en el camino del retorno. Mensaje. 7. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa del Señor, que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén, y puesto en la casa de su Dios. 8. Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá. Develación. Los vasos sagrados son las energías del alma que habían sido profanadas por Nabucodonosor, símbolo del ego que roba lo divino y lo entrega a los ídolos. Ciro, como redentor, devuelve estas energías al servicio del Altísimo. Mitrídates, como tesorero, representa la administración justa de las energías del alma. Sesbasar, príncipe de Judá, es la fuerza interior que recibe nuevamente lo que había sido perdido. Todo retorna al linaje solar de Judá, que es el Cristo íntimo. Mensaje. 9. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 vasos. 11 todos los vasos de oro y de plata, 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Develación. El oro y la plata representan la obra solar y lunar de la gran obra. El oro es el fuego sagrado transmutado, la sabiduría del sol. La plata es la energía femenina, el agua de la luna. Los cuchillos son la voluntad consciente, la fuerza marcial que corta los agregados psicológicos. Las tazas son los recipientes internos, los centros magnéticos del alma que deben ser llenados con el vino de la transmutación. Los números indican procesos cabalísticos. El 30 corresponde al arcano de la traición que debe ser redimido. El 410 suma 5, el pentagrama, el hombre verdadero, y los 1000 vasos representan las múltiples facultades anímicas que el iniciado debe purificar. Los 5400 vasos simbolizan los vehículos internos, los cuerpos existenciales del ser que, tras la esclavitud babilónica, símbolo de la fornicación y del ego, deben ser liberados y devueltos al templo, Jerusalén interior. Sesbasar representa al maestro interno que guía al alma fuera del cautiverio psicológico hacia la ciudad sagrada del corazón.
Mensaje. Capítulo 2. 1. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor rey de Babilonia hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. 2. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bibai, Reum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel. Develación. Los hijos de la provincia son las múltiples partes del alma que han sido atrapadas en el sansara, transmigración. Nabucodonosor simboliza el ego tiránico que exilia la conciencia en Babilonia, la mente animal. Volver a Jerusalén y Judá es retornar al estado de pureza espiritual y al trabajo con la ley. Estos nombres representan jerarquías internas del ser. Zorobabel es el instructor espiritual que edifica el templo. Jesúa es la fuerza salvadora del Cristo íntimo. Nehemías representa la fortaleza. Mardoqueo la fidelidad al espíritu. Todos ellos son arquetipos que guían al alma en la restauración de Jerusalén interior. Mensaje. 3. Los hijos de Paros, 2172. 4. Los hijos de Sefatías, 372. Develación. El número simboliza trabajo intenso en la multiplicidad de los centros del alma. Paros representa una familia espiritual, una virtud del ser que debe ser liberada. Sefatías alude al juicio divino. Sus hijos son partes de la conciencia sometidas a la ley del karma, que al ser liberadas permiten equilibrio en la balanza de la justicia. Mensaje. 5. Los hijos de Ara, 775. 6. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2812. Develación. Ara es el altar interior. Sus hijos son las fuerzas sacrificiales, los principios del sacrificio consciente que deben regresar al templo. Moab representa la herencia psicológica de pasiones. Pahat Moab son los trabajos sobre esas raíces egoicas. Josué, el Salvador, y Joab, el guerrero, muestran que la redención se logra con Cristo y con la lucha interior. Mensaje. 7. Los hijos de Elam, 1254. 8. Los hijos de Zatu, 945. Develación. Elam significa oculto, lo secreto. Sus hijos son las energías y virtudes ocultas en el alma que deben ser manifestadas en Jerusalén. Zatu significa vida separada. Sus descendientes son los fragmentos anímicos dispersos que deben reintegrarse al ser. Mensaje. 9. Los hijos de Zakai, 760. 10. Los hijos de Bani, 642. Develación. Zakai significa puro. Sus hijos son las chispas de pureza que aún permanecen en el alma, esperando ser rescatadas. Bani significa edificación. Sus hijos son las fuerzas que permiten levantar el templo interior del alma. Mensaje. 11. Los hijos de Bebai, 623. 12. Los hijos de Azgad, 1222. Develación. Bebai significa anhelo. Sus hijos representan los anhelos espirituales que conducen de regreso al camino. Azgad significa fuerte ejército. Sus hijos son las huestes del ser, las fuerzas internas de lucha contra el ego. Mensaje. 13. Los hijos de Adonicam, 666. 14. Los hijos de Bibai, 2056. Develación. Aquí aparece el número de la bestia. Adonicam representa el aspecto humano esclavizado al ego. Sus hijos son precisamente esas fuerzas animales que deben ser redimidas con el fuego sagrado. Bibai representa mi gloria. Sus hijos son las fuerzas gloriosas del ser que deben integrarse para la manifestación plena del Cristo íntimo. Mensaje. 15. Los hijos de Adín, 454. 16. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Develación. Adín significa delicado. Sus hijos son las virtudes sutiles y refinadas que deben ser rescatadas del cautiverio. Ater significa resto, sobrante. Sus hijos son las últimas partes del alma que aún esperan ser redimidas. Ezequías representa la fidelidad a Dios. Mensaje. 17. Los hijos de Bezai, 323. 18. Los hijos de Jora, 112. Develación. Bezai significa despreciado. Sus hijos son las partes humildes del alma, las virtudes pequeñas que los hombres no valoran pero que ante Dios son preciosas. Jora significa prisión. Sus hijos son las partes del alma encadenadas en el ego que deben liberarse. Mensaje. 19. Los hijos de Asum, 223. 20. Los hijos de Gibar, 95. Develación. Asum significa rico. Sus hijos son las fuerzas anímicas atrapadas en el apego a las riquezas materiales que deben ser purificadas. Gibar significa hombre poderoso. Sus hijos son las energías de la voluntad que, purificadas, dan fortaleza al iniciado. Mensaje. 21. Los hijos de Belén, 123. 22. Los varones de Netofa, 56.
Develación. Belén, casa del pan, es el lugar del nacimiento del Cristo íntimo. Sus hijos son las virtudes que preparan ese nacimiento en el corazón. Netofa significa gota, rocío. Sus hijos representan las fuerzas sutiles del Espíritu Santo, las aguas vivas que nutren el alma. Mensaje. 23 Los varones de Anatot, 128. 24 Los hijos de Azmavet, 42. Develación. Anatot fue tierra sacerdotal. Sus hijos son los principios sacerdotales, las fuerzas de consagración interior que retornan al templo. Azmavet significa fortaleza de la muerte. Sus hijos son las fuerzas probatorias, las experiencias de muerte iniciática que deben ser integradas para lograr resurrección espiritual. Mensaje. 25 Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. 26 Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Develación. Kiriat Jearim, la ciudad de los bosques, simboliza el subconsciente lleno de memorias kármicas. Cafira representa la villa oculta y Beerot significa pozos, las aguas profundas de la psique. Sus hijos son fuerzas anímicas que emergen del inconsciente para ser purificadas. Ramá es la altura, Jeba es la colina. Simbolizan la elevación de la conciencia hacia niveles superiores. Sus hijos son las virtudes que nacen en los estados elevados de meditación. Mensaje. 27 Los varones de Micmas, 122. 28 Los varones de Bet-Eliai, 223. Develación. Micmas significa tesoro oculto. Sus varones son los principios espirituales escondidos en lo profundo del alma que deben ser hallados por el iniciado. Betel, casa de Dios, representa el templo interior. Ai, la ciudad destruida, alude a la mente caída. Sus hijos son las fuerzas que oscilan entre la pureza del ser y la ruina del ego. Mensaje. 29 Los hijos de Nebo, 52. 30 Los hijos de Magbis, 156. Develación. Nebo es el dios falso de Babilonia, símbolo de la mente intelectual que esclaviza. Sus hijos son fragmentos de conciencia atrapados en el intelecto. Magbis significa reunir. Representa el retorno de las partículas del alma dispersas, reunidas de nuevo en el ser. Mensaje. 31 Los hijos del otro Elam, 1254. 32 Los hijos de Arim, 320. Develación. Elam, lo oculto. Aquí se reitera. El otro Elam muestra que hay múltiples estratos de energías secretas que esperan liberación. Arim significa consagrados. Sus hijos son las fuerzas interiores dedicadas al servicio divino. Mensaje. 33 Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. 34 Los hijos de Jericó, 345. Develación. Lo significa generación, Hadid agudo y Ono fuerza. Juntos simbolizan las energías generadoras, el filo de la voluntad y el vigor espiritual que deben retornar al templo. Jericó es la ciudad de los muros derribados, símbolo de la caída del ego bajo el poder del Cristo. Sus hijos representan las conciencias liberadas de esas murallas psicológicas. Mensaje. 35 Los hijos de Sená, 3630. 36 Los sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Develación. Sená significa espinas. Sus hijos son virtudes atrapadas en el dolor y sufrimiento que deben florecer a través del sacrificio consciente. Los sacerdotes son las partes del alma dedicadas al culto interior. Jedaías significa Dios conoce, de la casa de Jesúa, el Cristo íntimo. Representan fuerzas íntimas del alma dedicadas al altar del ser. Mensaje. 37 Los hijos de Imer, 1052. 38 Los hijos de Pasur, 1247. Develación. Imer significa hablar. Sus hijos son las fuerzas del verbo sagrado, el poder de la palabra creadora. Pasur significa liberación. Sus hijos son las energías que, al ser purificadas, liberan al alma de las cadenas del ego. Mensaje. 39 Los hijos de Arim, 1017. 40 Los levitas. Los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Develación. Repite el linaje de los consagrados, confirmando la multiplicidad de aspectos sacerdotales en el alma. Los levitas representan la fuerza del servicio y el sacrificio. Jesúa es el Cristo íntimo, Cadmiel significa ante Dios y Odavías gloria de Yahvé. Juntos simbolizan el servicio consciente en favor de la humanidad. Mensaje. 41 Los cantores. Los hijos de Asaf, 128. 42 Los hijos de los porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita, los hijos de Sobai. En todos, 139. Develación. Asaf significa el que reúne.
Sus hijos son las vibraciones sagradas de la música interior, el poder mántrico que eleva la conciencia. Los porteros son los guardianes de las puertas internas. Sentidos, centros energéticos y templos invisibles. Cada nombre representa una fuerza protectora que vela por la entrada del alma a los misterios. Mensaje. 43 Los netineos. Los hijos de Cía, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot. 44 Los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón. Develación. Los netineos eran servidores del templo. Simbolizan fuerzas humildes de servicio, partes del alma que trabajan en lo oculto para sostener la obra divina. Cada linaje representa funciones internas de servicio y disciplina espiritual. Mensaje. 45 Los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acú. 46 Los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán. Develación. Levana significa blanco, Agaba langosta y Acú astuto. Estos simbolizan pureza, purificación por el dolor y la astucia transformada en sabiduría al servicio del templo. Fuerzas internas relacionadas con la misericordia, Anán y la obediencia ritual. Mensaje. 47 Los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaya. 48 Los hijos de Recín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam. Develación. Representan corrientes anímicas ligadas a la visión espiritual, Reaía significa visión de Yahvé. Simbolizan energías que deben ser redimidas de las raíces babilónicas y puestas al servicio del ser. Mensaje. 49 Los hijos de Uza, los hijos de Pasea, los hijos de Besai. 50 Los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim. Develación. Fuerzas del alma que trabajan con la fortaleza, Uza, con el paso o tránsito, Pasea, y con la preservación, Besai. Son linajes de trabajo oculto, energías que custodian y sostienen la disciplina espiritual. Mensaje. 51 Los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur. 52 Los hijos de Bazlut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa. Develación. Simbolizan las fuerzas que purifican el ego con dureza, el rigor iniciático. Representan aspectos humildes de la psiquis que deben integrarse. Mensaje. 53 Los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema. 54 Los hijos de Necía, los hijos de Atifa. Develación. Barco significa relámpago, Sísara enemigo y Tema desierto. Son pruebas internas. Fuerzas de luz, de oposición y de soledad iniciática. Simbolizan los residuos kármicos, Necía, y las pruebas ocultas, Atifa, que deben ser integrados en el trabajo interno. Mensaje. 55 Los hijos de los siervos de Salomón. Los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda. 56 Los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel. Develación. Los siervos de Salomón representan energías sabias sometidas al orden del templo. Cada linaje corresponde a virtudes puestas al servicio de la sabiduría, Salomón. Fuerzas del alma que laboran en el silencio, la vigilancia y la visión. Mensaje. 57 Los hijos de Sefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokereta Zebaim, los hijos de Ami. 58 Todos los netineos, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Develación. Son fuerzas de juicio, disciplina y purificación en el campo esotérico. La cifra final simboliza el número cabalístico de las fuerzas de servicio. 392 se reduce a 14 y luego a 5, el pentagrama, indicando que todos estos servidores forman parte de la obra del hombre verdadero, el hombre de oro. Mensaje. 59 Y estos fueron los que subieron de teléfono Mela, teléfono Arsa, Kerub, Adán e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. 60 Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Develación. Los que suben de teléfono Mela y teléfono Arsa representan a las almas confundidas en el laberinto de la existencia, sin memoria de su origen divinal. No pueden mostrar la casa de sus padres porque el hombre moderno ha perdido la conexión con el anciano de los días, con su mónada. Estos son los que vagan sin linaje espiritual, sin saber si son de Israel, es decir, si pertenecen al pueblo íntimo de Dios. Estos linajes simbolizan agregados psíquicos, herencias kármicas que pesan sobre el alma. El número 652 no es casual. Suma cabalística que encierra pruebas y purificaciones. Los hijos de Israel internos deben descubrir dentro de sí cuáles son sus verdaderas herencias y cuáles son mezclas impuras. Mensaje. 61 Y de los hijos de los sacerdotes. Los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado del nombre de ellas.
62 Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron echados del sacerdocio. Develación. Aquí se muestra cómo aún los sacerdotes pueden mezclarse con linajes extraños. Barzilai se unió con linajes mundanos y perdió su identidad espiritual, siendo llamado por nombre ajeno. El sacerdote que no conserva la pureza en el trabajo alquímico y se mezcla con el mundo, olvida su nombre interno. Aquellos que no encuentran sus registros son las almas que han perdido la memoria del ser. Sin esa conexión, no pueden oficiar en el templo interno. Así, la jerarquía divina rechaza al que no conserva la pureza del fuego, al que no lleva en sí el sello del Espíritu Santo. Mensaje. 63 Y el Tirsata, o capitán, les dijo que no comiesen de las ofrendas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. 64 Toda la congregación, unida como un varón, era de 42.360. Develación. El Tirsata simboliza al iniciador, al guardián del umbral. El Urim y el Tumim son las piedras de la luz y la verdad, símbolos de la intuición superior. Hasta que no aparezca un verdadero sacerdote iluminado por el ser, el aspirante no debe tocar los misterios ni comer de las ofrendas divinas. El número total indica la unión de las multitudes internas del alma. Estar unidos como un varón es símbolo de la integración, la necesidad de volver a ser uno, de reconstruir el hombre solar dentro de nosotros. Mensaje. 65 Sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. 66 Sus caballos eran 736, sus mulos 245. Develación. Los siervos representan las fuerzas inferiores, las energías psíquicas al servicio del ser. Los cantores y cantoras son los aspectos armónicos del alma, las virtudes y dones que alaban al espíritu. Todo debe sumarse para la obra. Los caballos son la mente, los mulos, la obstinación del ego. Los números indican las proporciones de las fuerzas con las que el alma cuenta al iniciar su retorno. Mensaje. 67 Sus camellos, 435. Asnos, 6.720. 68 Y algunos de los cabezas de los padres, cuando vinieron a la casa del Señor la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios, para levantarla en su asiento. Develación. Los camellos significan resistencia y paciencia en la senda. Los asnos, el trabajo físico, el cuerpo mismo. La gran cantidad de asnos muestra que el trabajo en la carne es lo más numeroso, lo más pesado. Los cabezas de los padres son los maestros, los ancianos del ser que entregan voluntariamente sus méritos para levantar el templo interior. Jerusalén es el corazón. La casa de Dios debe edificarse en el corazón humano. Mensaje. 69 Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, y 5.000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. 70 Y habitaron los sacerdotes, y los levitas, y los del pueblo, y los cantores, y los porteros y los netineos, en sus ciudades. Y todo Israel en sus ciudades. Develación. El oro simboliza el fuego del espíritu, la plata es la energía de la luna transmutada, y las túnicas sacerdotales representan los cuerpos solares que deben ser tejidos con sacrificio. Todo se da según sus fuerzas, según la capacidad real de cada iniciado. Esto es la reintegración de las partes del ser en sus correspondientes esferas internas. Cada fuerza debe ocupar su sitio, y todo Israel, las múltiples partes del alma, vuelve a habitar en el orden divino. Mensaje. Capítulo 3. 1 Y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, se juntó el pueblo como un varón en Jerusalén. 2 Entonces se levantó Jesúa hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Develación. El mes séptimo es símbolo de la consumación de la obra, del descanso sagrado. El pueblo reunido como un varón señala la unión de todas las partes del ser en el corazón iluminado. Jesúa y Zorobabel representan al Cristo íntimo y al alma humana levantando el altar interior. El altar es el sexo transmutado, el lugar donde se ofrece el fuego al Dios vivo. Así se cumple la ley de Moisés, que en lo oculto es la ley de la gran obra. El sacrificio del fuego sexual convertido en holocausto para el espíritu. Mensaje. 3 Y asentaron el altar sobre sus basas, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos a la mañana y a la tarde. 4 Hicieron asimismo la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme a la ordenanza, cada cosa en su día. Develación. El altar es el corazón humano, donde se encienden los fuegos del sacrificio interior. El miedo a los pueblos de las tierras simboliza las pasiones y egos que asedian al alma. Por eso, el sacrificio debe hacerse 2 veces al día.
En la aurora, cuando nace la fuerza creadora, y al ocaso, cuando muere cada jornada. Así, el iniciado mantiene encendido el fuego del sacrificio interior frente a los embates del mundo y de sí mismo. La fiesta de los tabernáculos representa el cuerpo físico, nuestro tabernáculo pasajero. El holocausto diario es el trabajo constante con el fuego sagrado, sin dejar pasar un día sin la autoobservación y la transmutación. Cada cosa en su día alude al orden cósmico. Todo tiene su momento preciso en la obra. Mensaje 5. Y a más de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas del Señor, y todo. Sacrificio espontáneo, voluntario al Señor. 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, mas el templo del Señor no estaba aún fundado. Develación. El holocausto continuo es la fidelidad en el sacrificio sexual y en la muerte del ego. Las nuevas lunas simbolizan los ciclos de renovación espiritual. Las fiestas del Señor son los estados de conciencia logrados en la iniciación. Todo sacrificio voluntario significa obrar sin obligación externa, porque el verdadero fuego se ofrece desde el corazón libre. El mes séptimo corresponde al misterio del séptimo sello, la entrada en la obra consciente. El templo no estaba aún fundado. El iniciado comienza ofreciendo sacrificios internos antes de tener plenamente erigido el templo del alma. Primero viene la práctica, después la cristalización de la obra. Mensaje 7. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales. Asimismo comida y bebida, y aceite a los idóneos y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano al mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia sobre ellos. 8. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, y Jesúa hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa del Señor. Develación. Los carpinteros y oficiales son los artesanos del alma, los diferentes centros de la máquina humana trabajando en armonía. El cedro del Líbano es la madera incorruptible, símbolo de la energía sexual transmutada. El mar de Jope es el océano de la vida interior. Todo ello ocurre bajo la voluntad del Espíritu, Ciro, que gobierna la obra. El año segundo es el principio de la dualidad redimida en el trabajo interno. Zorobabel, el sembrado en Babilonia, representa al alma que, aun habiendo estado en la confusión, comienza la restauración. Jesúa, hijo de Josadac, simboliza la pureza sacerdotal. Los levitas de 20 años arriba son las fuerzas maduras del alma, ya listas para cargar con la obra interior. Mensaje 9. Y estuvo Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un varón para dar prisa a los que hacían la obra en la casa de Dios. Los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. 10. Y los albañiles del templo del Señor echaron los cimientos. Y pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Señor, según la ordenanza de David rey de Israel. Develación. Jesúa y sus hijos son la transmisión de la pureza interior a las generaciones del alma. Cadmiel representa la misericordia activa, y los hijos de Judá el poder del león de la ley. Como un varón significa la unidad de la voluntad. Una sola fuerza interior que impulsa a los obreros del templo, es decir, a las virtudes que construyen el ser. Los albañiles son las fuerzas constructoras del alma. Los sacerdotes con trompetas son las vibraciones creadoras de la palabra sagrada. Los levitas con címbalos son los ritmos del corazón en alabanza. Todo esto en ordenanza de David, el rey solar, símbolo del Cristo interior, que establece la música divina en el templo del corazón. Mensaje 11. Y cantaban, alabando y confesando al Señor, y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo jubilaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque la casa del Señor era cimentada. 12. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, viejos, que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. 13. Y el pueblo no podía discernir la voz del júbilo de alegría, de la voz del lloro del pueblo, porque el pueblo jubilaba con gran júbilo, y la voz se oía hasta lejos. Develación. El canto es la vibración del verbo que purifica. La misericordia eterna es la gracia del Cristo que nunca se retira de Israel, es decir, de la conciencia despierta. El júbilo del pueblo es la alegría del alma que ve sus cimientos firmes en la roca de la transmutación. Los viejos que lloraban son las partes del alma que recuerdan la antigua gloria perdida, el templo del espíritu antes de la caída. Su dolor es el arrepentimiento profundo. Los gritos de alegría son las nuevas fuerzas nacientes que celebran la restauración. El pueblo no puede discernir entre lloro y júbilo. El camino iniciático es mezcla de dolor y gozo, de muerte y nacimiento.
Así resuena hasta lejos la voz del templo, que es el clamor de la humanidad buscando la redención. Mensaje. Capítulo 4. 1. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, 2 vinieron a Zorobabel y a los cabezas de los padres, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Saradón rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Develación. Los enemigos de Judá y Benjamín son los agregados psíquicos que moran en nuestro interior. Cuando el alma, que ha estado cautiva en Egipto, la mente sensual y el mundo materialista, intenta levantar el templo interior, las fuerzas tenebrosas del ego se alzan contra la obra. Las entidades del yo psicológico buscan disfrazarse de devoción, aparentando religiosidad. El ego se disfraza de santo, de maestro, de servidor de Dios. Pero en realidad es la astucia de los demonios rojos de Set, que desean infiltrar su corrupción en la obra del alma. Mensaje. 3. Y les dijo Zorobabel, y Jesúa, y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. 4. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los perturbaban de edificar. Develación. El alma sabia rechaza las alianzas con las falsas luces. El templo interior solo puede ser edificado con la pureza del ser, sin la intervención de los yoes. Zorobabel representa al maestro interno que, junto con Jesúa, el salvador íntimo, mantiene la fidelidad a la gran obra, ejecutando únicamente la voluntad del íntimo, no la del ego. El pueblo de la tierra son los pensamientos mecánicos, las pasiones y preocupaciones mundanas que perturban la obra del discípulo. Debilitan las manos porque roban la energía creadora, desviándola hacia lo profano. Mensaje. 5. Contrataron además contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro rey de Persia, y hasta el reinado de Darío rey de Persia. 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Develación. Los consejeros son las sugestiones del mundo, las doctrinas falsas, las distracciones y filosofías materialistas que buscan desviar al buscador. Desde Ciro hasta Darío simboliza que esta lucha es constante en toda etapa del trabajo, porque la mente siempre busca justificarse y dispersar el propósito del alma. Cuando el discípulo comienza a destacar en su trabajo espiritual, las fuerzas adversas lo acusan interior y exteriormente. Surgen críticas, calumnias y oposiciones, que son reflejo de los yoes acusadores que buscan detener la marcha hacia lo divinal. Mensaje. 7. Y en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel, y los demás compañeros suyos, a Artajerjes rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco, y declarada en siriaco. 8. Reún canciller, y Sinsai escriba, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. Develación. Los nombres representan distintas facetas del ego que conspiran. Bislam es la mente calculadora, Mitrídates la pasión disfrazada de misticismo, Tabeel la soberbia espiritual. El siriaco indica el lenguaje secreto de las tinieblas, el código con el cual las fuerzas del abismo se comunican contra el alma. Reum y Sinsai representan los yoes de la difamación y la escritura venenosa, que fabrican argumentos para acusar al iniciado ante el tribunal del mundo. Jerusalén es la conciencia iluminada, y contra ella conspiran siempre los defectos internos y externos. Mensaje. 9. Entonces Reún canciller, y Sinsai escriba, y los demás compañeros suyos, los dineos, y los afarsataceos, tefarleos, afarseos, los ercueos, los babilonios, susasceos, dieveos, y elamitas. 10. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar, Senacherib, transportó, e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás del otro lado del río, y de Chenet. Develación. Cada pueblo simboliza una legión de agregados psicológicos. Babilonios. Confusión mental. Elamitas, pasiones sexuales desbordadas. Susasceos, hipocresía espiritual. Todos estos pueblos habitan en el interior del discípulo y combaten contra la Jerusalén íntima. Asnapar representa al arconte del destino, que permite que los defectos se instalen en las tierras interiores del alma. Samaria es la mezcla, la confusión entre lo divino y lo profano. El otro lado del río simboliza la mente inferior, opuesta a la corriente del ser. Mensaje. 11. Este es el traslado de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río, y de Chenet. 12. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y han acimentado los muros, y puesto los fundamentos. Develación. El ego se presenta como siervo ante los poderes del mundo, pidiendo que se frene la obra interior.
El otro lado del río indica que no pertenecen a la corriente del ser, sino al lado oscuro de la psique. Así habla el yo. Acusa a la conciencia de rebelde y mala. En realidad, lo que teme el ego es que la ciudad celestial se reconstruya dentro del corazón. Los muros son la disciplina y los fundamentos la piedra filosofal, base de toda obra. Mensaje 13. Ahora, notorio sea al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren fundados, no darán el tributo, pecho, y rentas, y el catastro de los reyes será menoscabado. 14. Ahora, porque de la sal del palacio estamos salados, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Por tanto hemos enviado para hacerlo saber al rey. Develación. El ego teme perder su poder, pues la conciencia liberada ya no le paga tributo a los yoes ni a los arcontes de la mente. Edificar Jerusalén es romper con las cadenas de los señores del karma mecánico. La sal del palacio es la sabiduría adulterada por el ego, la falsa gnosis que se infiltra en el discípulo. Los yoes justifican su labor diciendo que defienden al rey, pero en verdad buscan mantener el dominio de las tinieblas sobre la conciencia. Mensaje 15. Para que busque en el libro de las historias de nuestros padres. Y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones. Por lo que esta ciudad fue destruida. 16. Hacemos saber al rey, que si esta ciudad fuere edificada, y los muros fundados, la parte más allá del río no será tuya. Develación. El ego consulta sus archivos, la memoria mecánica de la mente, para justificar su odio a la conciencia. Allí recuerda que Jerusalén, la ciudad interior del ser, siempre se ha levantado contra los reyes de la tierra, es decir, contra los falsos gobernantes de la psiquis. Por eso acusa y dice, fue destruida. En realidad, esa destrucción fue el naufragio del alma entre las olas de la degeneración. Si el templo interior se levanta, el ego ya no tendrá control sobre la otra orilla. El alma liberada. El río es la corriente de la vida. Más allá del río está la herencia divina, que ya no pertenecería a los arcontes del abismo, sino al espíritu. Mensaje 17. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, y a Sinsai escriba, y a los demás de sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, y a Chenet. 18. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí. Develación. El rey Artajerjes representa la mente condicionada que da su veredicto a favor de los acusadores. La conciencia, mientras está sometida, recibe respuestas de la mente terrenal y no de Dios. La mente presta oído a las calumnias del ego y las toma como verdad. Lo que los yoes acusan dentro de nosotros, la mente mecánica lo valida. Mensaje 19. Y por mí fue dado mandamiento, y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. 20. Y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, y señores de todo lo que está al lado de allá del río. Y que tributo, y pecho, y renta se les daba. Develación. Es cierto, la Jerusalén interior es rebelde contra los reyes de la mente, contra los tiranos del ego. Cada vez que el alma despierta, rompe las cadenas, se vuelve subversiva frente a los agregados. Los reyes fuertes son los estados gloriosos del ser en el pasado. En otras edades, la conciencia dominaba sobre la naturaleza y se le rendía tributo. El recuerdo de esa grandeza permanece grabado en los registros acásicos. Mensaje 21. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos varones, y no sea esa ciudad edificada, hasta que por mí sea dada. Nueva orden. 22. Y mirad bien que no hagáis error en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes? Develación. El ego manda detener la obra. Quiere impedir que el templo sea levantado, diciendo que solo puede construirse con permiso de la mente. Aquí está la astucia del adversario. Detener el avance del alma con excusas y postergaciones. El ego teme que al crecer la Jerusalén interior, se debiliten los reyes de la tierra, es decir, los yoes que gobiernan la psiquis. Por eso pide vigilancia, para que el daño, para ellos, no se extienda. Mensaje 23. Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Reún, y de Sinsai escriba, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y fuerza. 24. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. Develación. La fuerza de la mente, aliada al ego, logra detener momentáneamente la obra espiritual. Cuando el discípulo cede a las sugestiones de sus defectos, la construcción del templo se paraliza. El trabajo interior puede cesar, quedar en pausa, cuando el estudiante cae en debilidad. Sin embargo, no muere del todo. En su tiempo, con la ayuda del ser, la obra puede retomarse. El reinado de Darío simboliza una nueva etapa de fuerza espiritual. Mensaje
Capítulo 5. 1. Y profetizaron Ageo profeta, y Zacarías hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel a ellos. 2. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel, y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Develación. La voz de los profetas es la voz de la conciencia. Aunque la obra haya sido detenida, siempre llegan inspiraciones, señales y llamados internos para despertar al alma. Ageo y Zacarías representan las fuerzas del espíritu que alientan al iniciado. El maestro interno, Zorobabel, y el Cristo íntimo, Jesúa, retoman la construcción del templo. A pesar de la oposición del ego, el trabajo se reinicia con ayuda de la inspiración profética, es decir, con la guía del ser y de los mundos superiores. Mensaje. 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán de este lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y fundar estos muros? 4. Entonces les dijimos en orden a esto, cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Develación. Tatnai y Setar-Boznai representan las fuerzas inquisidoras del ego que siempre cuestionan la obra del espíritu. Preguntan con ironía: ¿Quién os autorizó? Porque el ego solo reconoce las órdenes del mundo y de la mente, no las del Dios íntimo. Nombrar a los varones es identificar las fuerzas internas que trabajan en la construcción espiritual. La voluntad, la fe, la perseverancia, la disciplina. El adversario siempre busca saber quiénes son para atacarlos. Mensaje. 5. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. 6. Traslado de la carta que Tatnai, capitán de este lado del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros los afarsaqueos, que estaban a este lado del río, enviaron al rey Darío. Develación. La divina presencia protege a los ancianos, es decir, a los principios eternos del alma, de modo que el trabajo no cesa por completo. La vigilancia de Dios permite que la obra continúe hasta que se reciba una nueva orden desde lo alto, Darío. Los adversarios elevan acusaciones a Darío, el poder central, que simboliza la conciencia superior. La lucha interna llega siempre hasta el tribunal del ser para ser juzgada en justicia. Mensaje. 7. Le enviaron carta, y de esta manera estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. 8. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace aprisa, y prospera en sus manos. Develación. El ego se disfraza de respeto y cortesía, aparenta lealtad, pero esconde la intención de frenar la obra. Así actúa la mente. Con adulaciones externas, pero con traición interior. Aquí confiesan, sin querer, la grandeza de la obra. La casa del gran Dios se edifica con piedras de mármol. Las virtudes firmes, inquebrantables. Los maderos son las columnas de la voluntad recta. Cuando el discípulo trabaja correctamente, la obra prospera con rapidez. Mensaje. 9. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y para fundar estos muros? 10. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Develación. Se repite la pregunta porque el ego insiste en poner en duda la autoridad espiritual. Siempre quiere saber quién manda para desacreditar. Pero la autoridad del ser no necesita justificarse. La mente inquisidora busca registrar, catalogar y etiquetar las fuerzas espirituales, como si pudiese atraparlas con palabras. Pero los nombres de los verdaderos obreros son símbolos sagrados, ocultos en el misterio del ser. Mensaje. 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ha sido edificada hace muchos años, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. 12. Mas después que nuestros padres se ensañaron contra el Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar el pueblo a Babilonia. Develación. Los verdaderos iniciados no se defienden con títulos humanos, sino con la afirmación de ser siervos del Dios vivo. La casa no es nueva. Es la reedificación de lo eterno en el alma, de la herencia perdida por la caída. El gran rey de Israel simboliza el Cristo íntimo. Aquí se reconoce la causa de la caída. Los padres, los yoes antiguos, se rebelaron contra lo divino. Entonces vino Nabucodonosor, el poder de la mente sensual y materialista, que destruyó el templo interior y llevó al alma cautiva a la confusión de Babilonia. Mensaje. 13. Pero el primer año de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada.
14. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había metido en el templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbasar, al cual había puesto por capitán. Develación. Ciro representa la voluntad superior del espíritu, que ordena reconstruir lo perdido. Siempre llega el tiempo en que el alma recibe un mandato interior de levantar de nuevo su santuario. Los vasos de oro y plata son las virtudes y poderes del alma, robados por el ego y guardados en la mente babilónica. Pero el espíritu, Ciro, los rescata y los devuelve al alma, poniéndolos en manos de Sesbasar, el capitán interior, símbolo del maestro que dirige la obra. Mensaje. 15. Y le dijo: toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. 16. Entonces Sesbasar vino, y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está acabada. 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro haya sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios que está en Jerusalén, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Develación. Los vasos devueltos al templo son los poderes del alma regresando a su legítimo santuario. La orden es clara. Cada virtud debe estar en su lugar, en Jerusalén interior, la ciudad de la paz. Solo así se edifica correctamente la casa del ser. Sesbasar es la fuerza iniciática que coloca el fundamento, es decir, los cimientos de la obra. La pureza sexual y la muerte del ego. Desde ese inicio hasta hoy, la construcción espiritual sigue, porque nunca está acabada mientras haya yoes por eliminar. El alma pide confirmación. Que se busque en los archivos divinos la orden original. Esto significa que todo trabajo espiritual debe ser corroborado en el libro de la vida, en los registros acásicos, donde está escrito el mandato del espíritu. Mensaje. Capítulo 6. 1. Entonces el rey Darío dio mandamiento, y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. 2. Y fue hallado en el cofre del palacio que está en la provincia de Media un libro, dentro del cual estaba escrito así. Memoria. Develación. Darío simboliza el tribunal de la conciencia superior que ordena investigar en los archivos internos la memoria oculta del alma. Ahí se hallan los tesoros de la sabiduría, mezclados en Babilonia con recuerdos profanos. La memoria es el registro eterno del espíritu. Nada se pierde. En lo profundo de la psique, el cofre en Media, están guardadas las órdenes divinas, esperando el momento de ser reveladas. Mensaje. 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que la casa fuese edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. 4. Los órdenes, 3 de piedra de mármol, y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Develación. El mandato del espíritu es claro. Levantar el templo interior como lugar de sacrificio, es decir, de muerte psicológica. Las medidas, 60 por 60, aluden a la ciencia numérica. 6 representa el equilibrio, la lucha contra la tentación. La altura y la anchura iguales revelan que la obra debe ser simétrica, equilibrando lo espiritual y lo humano. 3 órdenes de piedra. Las 3 purificaciones del alma, firmes como mármol. Un orden de madera nueva. El trabajo con la naturaleza renovada, la transmutación sexual. Y todo esto sustentado por la energía del rey interno, el ser, que paga los gastos con sus fuerzas divinas. Mensaje. 5. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. 6. Ahora pues, Tatnai, capitán del otro lado del río, Setar-Boznai, y sus compañeros los afarsaqueos que estáis al otro lado del río, apartaos de ahí. Develación. Los tesoros robados, las virtudes y dones que el ego llevó cautivos, deben regresar al alma. Todo lo que el iniciado perdió en vidas pasadas puede ser restaurado por la obra consciente. Los vasos en su lugar significan la restitución del orden divino en el templo interior. El mandato superior ordena a las fuerzas adversas retirarse. El ego, la crítica y la duda deben apartarse para no estorbar el trabajo. Cuando el ser manda, el adversario no tiene poder. Mensaje. 7. Dejad la obra de esa casa de Dios al capitán de los judíos y a sus ancianos, para que edifiquen esa casa de Dios en su lugar. 8. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen. Develación.
La obra no pertenece a los profanos ni a los inquisidores del ego, sino al capitán de los judíos, la guía interior del ser, y a los ancianos, las leyes eternas. Solo ellos pueden edificar el templo. El rey, el ser, provee todo lo necesario para la obra. Los tributos del otro lado del río simbolizan las energías vitales que antes iban al ego y ahora se destinan al trabajo espiritual. Así, el discípulo no cesa en su edificación porque la provisión divina nunca falta. Mensaje 9. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada día sin obstáculo alguno. 10. Para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Develación. Los animales, el trigo, el vino y el aceite simbolizan las fuerzas vitales y sexuales que deben ser ofrecidas al Dios interno en el altar del corazón. El sacrificio no es material, sino interior. Transmutación de la energía creadora, alimento de la conciencia y oblación constante al espíritu. El perfume de las ofrendas es la fragancia del alma purificada que asciende al Altísimo. Orar por el rey y sus hijos es trabajar en favor del ser y de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio espíritu, que deben vivir en equilibrio y armonía. Mensaje 11. También es dado por mi mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto, sea derribado un madero de su casa, y enhiesto, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío puse el decreto, sea hecho prestamente. Develación. El que viola la ley divina se cuelga a sí mismo en el madero del karma. El madero representa la cruz del sexo. Mal usada, se convierte en instrumento de perdición y la casa, es decir, el templo interior, se vuelve muladar, lugar de descomposición y tinieblas. Quien se opone a la obra del ser, quien quiere profanar el templo interior, es destruido por las mismas fuerzas divinas. La Jerusalén esotérica es el corazón iluminado, y nadie puede alterar la obra sagrada sin atraer sobre sí la justicia cósmica. Mensaje 13. Entonces Tatnai, capitán del otro lado del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta, y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron, pues, y acabaron, por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Develación. Tatnai y sus compañeros representan a las fuerzas de la naturaleza obedientes a la ley. El río es la vida, y el otro lado es el mundo invisible. Todo el cosmos colabora cuando el hombre marcha conforme a la voluntad divina. Los ancianos son las partes sabias del alma, que edifican el templo con ayuda de los profetas internos, Ageo y Zacarías, símbolos de la intuición y la visión espiritual. Los reyes persas, en su triple mención, son jerarquías cósmicas que impulsan la gran obra. Mensaje 15. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. 16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Develación. El tercer día corresponde a la resurrección interior, y el mes de Adar señala el final de una purificación. El 6 es el número del hombre caído que debe levantarse. Así, la casa acabada es el cuerpo del alma resucitado en la luz. Israel significa el que lucha con Dios. Todos los aspectos del ser, sacerdotes y levitas, participan en la dedicación del templo interior, celebrando con gozo el retorno del alma exiliada a su morada divina. Mensaje 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y machos cabríos por expiación por todo Israel, 12, conforme al número de las tribus de Israel. 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus repartimientos, y a los levitas en sus divisiones, sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Develación. Los números son claves. 100 becerros representan la perfección de la fuerza vital. 200 carneros, el poder de la voluntad multiplicada. 400 corderos, la pureza elevada a lo infinito. Los 12 machos cabríos simbolizan la eliminación de los yoes psicológicos en las 12 facultades del alma. Ordenar sacerdotes y levitas significa organizar las energías internas según la ley mosaica, es decir, conforme a la ley del ser. Cada parte del alma cumple su función en la obra divina, para que Jerusalén interior permanezca en orden. Mensaje 19. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un varón. Todos fueron limpios.
y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Develación. La Pascua representa el paso de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida del Espíritu. El número 14 alude a la disolución del ego lunar para que surja la luz solar del ser. La purificación como un solo varón indica la unidad interior. Cuando todas las partes del alma se integran en pureza, el sacrificio de la Pascua se realiza no solo por el individuo, sino por toda la humanidad, en hermandad y amor. Mensaje. 21 Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado de la inmundicia de los gentiles de la tierra a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. 22 Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con alegría, por cuanto el Señor los había alegrado, y había convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Develación. El comer aquí no es simple alimento físico, sino participación en la cena interior del alma, la comunión con la verdad. Comer significa asimilar las fuerzas divinas. Los que habían vuelto de la transmigración son las almas que retornan del exilio psicológico, es decir, de haber estado sumergidas en la esclavitud de los defectos. Separarse de la inmundicia de los gentiles significa apartarse de los yoes fornicarios, del paganismo interior, para volver la mirada al ser, al Dios íntimo. Los panes ácimos simbolizan el pan sin levadura, es decir, la pureza, la eliminación del ego. Celebrar 7 días equivale a trabajar en los 7 cuerpos del hombre, regenerándolos con la alegría espiritual. El corazón del rey de Asiria transformado significa que las potencias exteriores y aun las fuerzas adversas pueden inclinarse a favor del iniciado cuando éste permanece fiel al ser. Es el auxilio oculto que recibe el hombre que edifica su templo interior, la casa de Dios. Mensaje. Capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, 2 hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, 3 hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, 4 hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, 5 hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Develación. La genealogía de Esdras no es meramente histórica. Ella señala la cadena de transmisión de la tradición iniciática. Cada nombre encierra vibraciones y fuerzas sagradas. Aarón, primer sacerdote, representa la herencia del sacerdocio interior, la conexión con la sabiduría antigua que se transmite de generación en generación espiritual. Mensaje. 6 Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que dio el Señor Dios de Israel, y le concedió el rey, según la mano del Señor su Dios sobre él, todo lo que pidió. 7 Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y netineos, en el 7º año del rey Artajerjes. Develación. Subir de Babilonia simboliza la salida de la confusión psicológica. El escriba diligente es aquel que conoce la ciencia de la ley y la plasma en su corazón y en su vida. El rey concediéndole todo es señal de que cuando el iniciado es fiel, las leyes superiores le otorgan los elementos que necesita para la gran obra. Jerusalén es la ciudad sagrada del alma. Con Esdras suben las diferentes partes del ser. Los sacerdotes, la voluntad consciente, los levitas, la pureza del servicio, los cantores, la armonía del verbo, los porteros, la vigilancia interior, y los netineos, las fuerzas humildes de la naturaleza interior. Todo se congrega para reconstruir el santuario interno en el 7º año, símbolo del ciclo de perfección. Mensaje. 8 Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7º del rey. 9 Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Develación. El 5º mes señala el trabajo con la quinta esencia, la energía creadora transmutada. Llegar a Jerusalén en este tiempo indica que solo con la transmutación del Enseminis es posible acceder a la ciudad santa interior. La partida de Babilonia comienza el primer día, señal del comienzo radical de la obra. El tránsito hasta Jerusalén dura 4 meses, imagen del trabajo con los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, en el laboratorio del alquimista. La buena mano de Dios es la divina providencia, guiando al iniciado en su peregrinación. Mensaje. 10 Porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley del Señor, y para hacer y para enseñar a Israel sus mandamientos y juicios. 11 Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas del Señor y de sus estatutos sobre Israel. Develación. El iniciado primero se prepara interiormente. Sin corazón purificado, no hay búsqueda real de la ley. Buscar, hacer y enseñar son las 3 fases de la realización.
investigar en sí mismo, vivir la doctrina en la carne y finalmente compartirla con los demás. La carta del rey simboliza la autorización de las jerarquías superiores. Esdras recibe poder para obrar porque está en armonía con la ley. El sacerdote escriba es aquel que une el poder del ritual con el conocimiento de la palabra. Mensaje. 12 Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo y a Chenet. 13 Por mí es